Hola, mi nombre es Lucía Mogelfang y estoy a cargo de la última unidad de las clases prácticas en la que vamos a ver a Marguerite Duras y vamos a analizar su novela Moderato Cantabile. Para esta última unidad, por cuestiones prácticas, yo voy a colgar las 3 clases juntas a continuación en la primera semana para que después las puedan visualizar cuando quieran y tengan el material disponible antes del primer parcial. Vamos a trabajar entonces con la obra de Marguerite Duras y para que tengan un poco una idea de cómo vamos a trabajar en estas 3 clases, voy a contarles cómo organicé esta unidad. En la pestaña de la unidad Duras en el campus virtual de literatura francesa tienen todo el plan de prácticos, también tienen algunas consignas o algunas ideas para trabajar en sus clases sincrónicas o en sus casas también si lo desean, algunas cuestiones para seguir pensando a partir de las cosas que vamos a ir diciendo acá en esta conversación virtual que yo lanzo un poco hacia el aire como que intento mantener con ustedes. Entonces vamos a organizar la unidad, son 3 clases como todas las demás unidades de prácticos en las que vamos a ver Moderato Cantabile. En esta primera no vamos a empezar a analizar la novela, sino lo que vamos a hacer es ir entrando al texto de distintas formas. La primera de esas entradas al texto que les propongo es un cuento de Alain Robbe-Grillet que está colgado en la carpeta de bibliografía de la unidad, que se llama En la playa, que lo tradujo Saer, Juan José Saer, y que tienen ahí, según creo yo, muchas cosas condensadas que después vamos a ver como amplificadas en la obra de Duras. Por supuesto que vamos a ir también manteniendo una especie de diálogo con las clases teóricas en las que ustedes también van a ver otra obra de Marguerite Duras. Entonces, una de las primeras entradas es a partir de otro texto que para mí dialoga muy bien y que además nos va a permitir ver condensada un montón de cuestiones que después vamos a ver cómo se expanden en esta novela especialmente y en la obra de Duras en general también. La segunda cuestión con la que vamos a entrar al texto es el Nouveau Roman. Y para hablar del Nouveau Roman yo voy a hablar de 3 cosas particularmente. Una es la foto de Mario Dondero de 1959, de este fotógrafo italiano que a pedido para una revista italiana que se llamaba L'Illustrazione, tomó una fotografía de los escritores que publicaban sus libros en edición de Minuit, la casa editorial donde Marguerite Duras publicó por primera vez con Moderato Cantabile. Marguerite Duras, en general, las 3/4 partes de su obra las publicó en la editorial Gallimard y a lo largo de su carrera literaria hizo algunas infidelidades a esta casa editorial matriz de su obra. Una de ellas es justamente con Moderato Cantabile, en que Duras se muda, se va a la editorial de Jérôme Landon, que así se llamaba el editor que en ese momento estaba a cargo de edición de Minuit. Entonces, vamos a ver esa fotografía que toma Mario Dondero frente a la fachada de esa casa editorial con varios de los escritores reunidos a partir de un pedido del fotógrafo italiano por Jérôme Landon en la vereda frente a la casa de edición. En esa foto hay una particularidad, que es que Duras no está, y vamos a ver por qué traigo esa foto y por qué Duras no está también, ¿no? Y qué significa que esté o que no esté, y qué significa esa foto y qué significa que Duras no esté en esa foto. Otra cuestión que ya les adelanté recién que vamos a ver es ese pase y qué implica ese pase de Gallimard a Minuit. Y para eso lo que yo quiero mencionar sobre todo es qué significa Minuit, qué significaba en ese momento, por lo menos, fines de los años 50, 1960, en un contexto político muy particular y mundial muy particular. Piensen que lo cerca que está el fin de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Qué significa publicar en una editorial como Edición de Minuit y qué significa Edición de Minuit en ese momento en Francia, ¿no? Para eso vamos a hablar, digamos, del sistema editorial francés. Eso como entrada al texto, ¿no? La primera era un cuento de Alain Robbe-Grillet, la segunda es esta foto y esta pertenencia a este movimiento a partir de una cuestión editorial, digamos, de
del paso de Gallimard a Minuit. Y la tercera cuestión con la que vamos a ir ya entrando más al texto, aunque no vamos a entrar al texto con esta cuestión, sino más bien al libro, es una foto. La foto de una de las tapas con las que Edición de Minuit pone a circular Moderato Cantabile. No la primera, sino una posterior. ¿Y qué significa esta foto? ¿Qué connotaciones tiene para el texto? Y para eso voy a trabajar con un concepto de Gérard Genette, que es el concepto de umbrales, seuil, lo llamó él en un libro en el que él trabaja con distintos umbrales, distintos paratextos de los textos, ¿no? Y del libro, ¿no? Entonces, y establece la relación, qué significa, qué diálogo tiene, qué efectos de lectura y qué supone para el texto, y trabaja con cuestiones como la prière d'insérer, por ejemplo, que es un papel como volante que se pone adentro de los libros en Francia, que es como una noticia, una nota para la prensa que va a recibir el libro, por ejemplo, o los títulos, o los nombres del autor, o la dedicatoria, todos esos pequeños textos, y a veces no tan pequeños, también la tapa, la contratapa, que están como por fuera del texto y por fuera del texto, digamos, de ficción propiamente dicho, pero dentro del mismo libro, o sea, dentro del mismo objeto material. Entonces, ¿qué implicancias tiene y qué diálogos establecen? Vamos a empezar entonces con este umbral fotográfico. Genette no trabaja mucho las fotos y las imágenes, sino más bien los paratextos textuales, digamos, pero yo les quiero proponer que trabajemos con esta noción como un poco corrida de Genette, que es la noción del umbral o del seuil fotográfico o iconográfico, y ver en este caso particular qué tiene. En la segunda y tercera clase vamos a trabajar entonces ya con el texto en cada una de las clases, con algunos aspectos particulares que no les voy a adelantar hoy, lo vamos a ir viendo en la clase siguiente. Entonces sí, para empezar, como les anunciaba, vamos a empezar con el cuento de Alain Robbe-Grillet, En la playa. Es un cuento muy breve que lo tienen en la bibliografía que yo dejé en la unidad, y lo que les quiero proponer es que si no lo han leído todavía, pongan en pausa esta presentación, vayan a leer el texto y vuelvan aquí, porque les quiero proponer un ejercicio de pensar los elementos que aparecen en el cuento para ir viendo también qué pasó con la recepción de estas obras en Francia en ese momento. Entonces, si no lo han leído, le ponen pausa, lo van a leer, son 3 o 4 páginas, es muy breve el cuento, la verdad, y vuelven aquí y seguimos esta conversación de diálogo virtual, como les dije antes. Entonces, el trabajo que les quiero proponer, ahora sí, imagino que ya lo han leído, es un ejercicio que yo hago en general en las clases. Que hago en las clases, y es lo que les voy a pedir que repliquen en sus clases prácticas sincrónicas, que hagan este ejercicio, porque yo voy a mencionar algunas cosas, pero que los vayan a buscar específicamente al cuento, todas estas cuestiones que yo voy a mencionar ahora. Lo que hago en mi clase entonces es dividir a la clase en dos, y les pido a cada mitad de clase que piensen argumentos para sostener el cuento y argumentos para hablar mal del cuento, digamos, que es lo que pasaba en ese momento con la crítica, ¿no? Había mucha crítica que celebraba la aparición de estas obras, este tipo de escritura, y gran parte de la crítica también que no les gustaba estas obras y no eran bien recibidas por esa parte de la crítica. Entonces, el ejercicio que yo les propongo a mi clase es que la mitad piense argumentos a favor y la otra mitad que piense argumentos en contra del texto. Cuando hacemos la puesta en común, lo que surge, digamos, los elementos que surgen son los siguientes que les traigo aquí en este listado. Yo los voy a enumerar brevemente, pero hay otros también, y eso es lo que les pido, que también que vayan a buscar estos al texto, digamos, que vayan a buscar las referencias textuales de estos elementos que yo voy a marcar ahora, pero que también piensen en otros posibles para trabajar este texto, ¿no? Entonces, lo que surge en ese ejercicio es que es una escritura muy visual. De hecho, estos escritores se los agrupó bajo distintos nombres. Uno de esos nombres era de la Escuela de la Mirada, que es una literatura muy visual y muy descriptiva. También Roland Barthes, que fue uno de los críticos que ya les adelanto, que celebró este tipo de escritura, escribió un artículo que se llama La literatura objetiva, y entonces tenía que ver con esto, con describir los objetos, una literatura muy descriptiva, muy centrada en el objeto y no tanto en el personaje o en la raza humana, como decían algunos en ese momento. Ya vamos a volver a esto cuando veamos un poco más
algunas cuestiones de Alain Robbe-Grillet. Los juegos de luces y los juegos de iluminación, el zoom, digamos, el zoom me refiero, es una escritura muy cinematográfica que hace foco en un detalle, luego una especie de vuelve como el narrador, ¿no? Y hace como si fuera una cámara que enfoca un detalle y luego vuelve a un plano de gran angular, por ejemplo, una picada, una contrapicada. O sea, como todas esas cuestiones cinematográficas están muy presentes en la forma de narrar de estos escritores y en este cuento en particular, lo geométrico de las imágenes, el acantilado vertical, la luz vertical, el triángulo que forman los pájaros, el vuelo de los pájaros, todo esto como unos elementos muy geométricos de esta escritura, perpendiculares, paralelas. Otra cosa que dicen es que es un cuento en el que no pasa nada, que los personajes no se les ve la psicología, no vemos la psicología de los personajes, que hay una manera muy particular de señalar el paso del tiempo, en este caso está dado por ese caminar en la playa, pero también por las campanadas, entonces ese diálogo entre un tiempo medido, por un reloj, unas campanas, pero también el tiempo vivencial de la caminata, de ese paseo. Y finalmente, bueno, con relación a esto también surge en general que hay una cuestión muy clave respecto de lo temporal, como una cuestión de lo recurrente, lo recursivo, lo iterativo, ¿no? Lo que vuelve una y otra vez. Y esto es un poco lo que fue surgiendo también en la crítica de ese momento. Lo que es interesante es que, como les decía, yo separo al grupo en dos mitades, es que los mismos argumentos que usan algunos para hablar a favor, los otros usan para hablar en contra. Y esto es exactamente lo que pasaba con la crítica. La crítica que estaba a favor señalaba estos argumentos para, digamos, celebrar este tipo de escritura, y la crítica que estaba en contra usaba los mismos argumentos, pero con un signo negativo para referirse que esto no era literatura. De hecho lo llamaron una aliteratura o una literatura antihumanista, ¿no? Como con algunas formas despectivas de referirse a estos textos. Entonces, esto es lo que pasaba con la crítica y esto es lo que suele suceder en el ejercicio, que yo les pido que repliquen, que vayan a mirar qué elementos se encuentran en el cuento, como para analizar este cuento y, digamos, y pensando también en si estos elementos se valoran positivamente o negativamente, y piénsenlo en función de lo que ustedes conocen, de la historia, de la crítica, de lo que se ha señalado como algo, como la historia de los géneros y también la historia de lo que se sostiene como crítica en la literatura francesa, a los que conozcan algo de eso. Y si no, yo ya se los adelanté ahora y lo vamos a ver la clase siguiente, la segunda, cuando veamos el Moderato Cantabile, la primera parte, y algunas impresiones de lectura que surgieron en el momento de su publicación. Finalmente, lo que les quiero proponer, yo dejé estos dos artículos, Tiempo y descripción en el relato de hoy y Un camino para la novela futura, de Alain Robbe-Grillet, que lo ven acá en esta foto con Marguerite Duras, que vayan y que los lean, o que lean algunos de estos ensayos que Robbe-Grillet publicó en un libro que se llama Pour un nouveau roman, por una novela nueva, que están todos traducidos y todos se consiguen. Y lean el que quieran, yo les sugiero que lean 2 de todos los ensayos que están en esa obra para tener una idea más acabada, digamos, de su perspectiva crítica o teórica, aunque él se refiere muchas veces a que no es un teórico de la novela. Entonces, les sugiero que lean esos artículos. Yo ahora voy a hacer algunas breves menciones a algunas cuestiones sobre Robbe-Grillet para entrar en este movimiento, grupo, ya veremos cómo le ponemos, que se llamó el Nouveau Roman. Entonces, unas últimas cuestiones para señalar sobre Alain Robbe-Grillet y sus cuestiones, las cuestiones teóricas que él va desarrollando en estos artículos o en estos ensayos que publica compilados por una novela nueva. La primera cuestión, bueno, esta es como la historia de un malentendido en un punto, ¿no? Porque estos artículos que se publican aquí por una novela nueva se consideraron un manifiesto, pero no tenían en realidad las características claves de un manifiesto. Primero porque no sostienen sistemáticamente nada, sino que son más bien las defensas a los ataques
que le hacían a las obras de Robbe-Grillet y de algunos otros escritores de este grupo, a los que él también sentía que tenía que defender, y además porque no tienen, una cuestión clave en los manifiestos, una firma colectiva. Les cuento un poco la historia de estos textos y la historia un poco también de Robbe-Grillet. Robbe-Grillet era un ingeniero agrónomo que trabajaba en Francia y en las Antillas francesas, y él redactó entonces su primera novela, que se llamó Un regicidio, en el dorso, el reverso de las páginas en las que él iba detallando el árbol genealógico del toro holandés mientras trabajaba en un centro de inseminación artificial y de investigación sobre las hormonas en las Antillas francesas. Esa primera novela es rechazada por Gallimard. Vamos a ver esta historia de los rechazos más adelante en la misma clase de hoy. Y el consejero editorial de Edición de Minuit, que en ese momento era Georges Lombric, se lo lleva a Landon, que era el director de la editorial de Minuit, Edición de Minuit, una editorial muy particular, como vamos a ver más adelante también hoy, una editorial fundada en Vercors, en la clandestinidad durante la Resistencia, en 1942, ahí cuando les decía en la introducción de esta clase que pensemos en factores históricos y los factores del mundo editorial francés de ese momento. Es una editorial que se funda durante la Resistencia y en clandestinidad, y es una editorial que es muy selectiva, o por lo menos tiene como la pretensión y la imagen de ser muy selectiva, que se especializa en escritores poco leídos hasta ese momento. Ya habían apostado a Beckett, habían publicado Molloy de Beckett, y esta editorial recibe el regicidio y decide publicarla, pero hay unas negociaciones, unas componendas para publicarla que van haciendo que esta publicación se postergue, y Robbe-Grillet, que ya había, decidido dedicarse a la literatura, o que empieza a dedicarse más seriamente a la literatura, empieza a escribir una segunda novela, que finalmente termina siendo su primera novela, porque es la que se publica primero, que es Les Gommes, que se tradujo como La doble muerte del profesor Dupont, y fue la que decidieron publicar en primer lugar antes de Un regicidio. La particularidad de esta novela y del regicidio también, que tenía innovaciones en la escritura, una temporalidad no lineal, una escritura fragmentaria, ausencia de interpretaciones psicológicas, un manejo muy sutil de las descripciones minuciosas, pulidas y retomadas una y otra vez. Esto, por supuesto, ya lo han visto en el cuento en la playa. Y lo que exasperó a los críticos es lo que ellos vieron allí como objetivismo y antihumanismo en esta primera novela que él publica. Estas mismas apreciaciones son las que Roland Barthes en ese momento celebra en un artículo que se llamó Literatura Objetiva, que se los dejé en la bibliografía, que se publicó en Critique en 1954, con esos mismos argumentos, como habíamos trabajado con el cuento, ¿no? Entonces, los que tenían peso en la crítica académica o periodística los rechazaban por esos argumentos, y Barthes, al contrario, lo celebró, ¿no? Y lo que sucedía con Robbe-Grillet en particular, y con muchos de estos autores también, que muy poca gente los leía, pero muchos estaban al tanto de lo que sucedía como alrededor de ellos, ¿no? Entonces eso hizo que estos escritores fueran adquiriendo cierta notoriedad. Vamos a ver que eso es clave también, por eso lo anticipo, en el pase de Duras de Gallimard a Minuit. Además, sucedió como lo que se necesita para la notoriedad, que fue un escándalo. En 1955 se publicó Robbe-Grillet, que ya para ese momento era consejero en las Ediciones de Minuit, una novela que se llamó Le Voyeur, que se tradujo como El Mirón, que gracias a Georges Bataille, Jean Paulhan y Maurice Blanchot obtuvo en ese momento el premio de los críticos. Pero obtuvo el premio de los críticos en medio de un gran escándalo. Había otros miembros del jurado que decidieron renunciar, ¿no? Manifestar su desacuerdo y renunciar al jurado, y otros que dijeron que eso, como uno de ellos fue Émile Henriot, un nombre que va a volver más adelante, lo que dijo es que en un artículo en Le Monde, que esa novela, en vez de en un premio literario, tendría que tratarse en un tribunal correccional o en el hospital psiquiátrico,
porque lo que sucedía allí es que había una multitud de indicios que hacían a pensar que Mathieu, que es el viajante de comercio que protagoniza la novela, es el autor de un crimen, el crimen de un adolescente, un crimen que nunca se describe en la novela. Lo que sucedió allí, y por eso el escándalo, es que en el medio de la obra había una página en blanco. Y esa página en blanco, según los críticos, representaba el lugar del hecho mucho más aberrante porque no se lo silenciaba, no se lo nombraba, no se lo decía, sino que se ponía esa página en blanco, a pesar de que había un presunto testigo que es el voyeur, el mirón del título. Entonces esa página blanca, que es el lugar del crimen, vendría a ser el lugar del crimen, en realidad era un error de la edición y el cambio del título, o sea, el título había sido un cambio de último momento. Por sugerencia de Jérôme Landon, que era el director de Minuit, Robbe-Grillet le pone Le Voyeur en vez de su título original con el que él había escrito el texto, que era Le Voyageur, el viajante, por el viajante de comercio, que era el protagonista, uno de los protagonistas de esta novela. Y a último momento, Landon lo convence de cambiar el título por Le Voyeur, y esto es algo que tiene mucho sentido. Hace unos años salió un texto, una pequeña novelita de Echenoz, Jean Echenoz, que se llama Jérôme Landon, en el que Echenoz cuenta su relación con el editor de Minuit. Es muy linda novela. Y lo que cuenta ahí es que el editor se metía muy poco con los libros que publicaba, pero que siempre tenía una sugerencia a último momento de cambio de título, así que esta historia totalmente verosímil cuando uno lee esa semblanza que escribe Echenoz sobre Landon. Lo que sucedía ahí, y lo que los críticos detestaron, era que esta novela no se podía interpretar como los críticos intentaban hacerlo, según los cánones realistas, ¿no? Entonces, esta segunda novela de Alain Robbe-Grillet fue celebrada, como les dije, por Barthes, también por Blanchot, en un artículo que se llama La claridad novelesca y en uno de Barthes que se llama Literatura literal, y recibió también el apoyo de Bataille, como les decía, de Raymond Queneau, de Albert Camus, de André Breton, ¿no? Y además, mientras que todo esto sucedía, esta polémica sucedía, el Express, que en una revista le ofreció a Robbe-Grillet una columna donde él fue publicando todos los textos, también por eso ganó notoriedad, que luego se convertirían, luego pasaron en realidad a la Nouvelle Revue Française a principios de los años 60, y luego, más retrabajados, se convierten en los ensayos que se publican aquí como con este título de Por una novela nueva. Entonces, de vuelta les repito, estos textos no son, que se leyeron como un manifiesto, no son un manifiesto porque son responsabilidad de Alain Robbe-Grillet y no de todo ese grupo que se reunía alrededor de Edición de Minuit, ¿no? Aunque por supuesto Robbe-Grillet y Landon tenían mucho que ver en esta reunión de autores, porque ellos mismos se consideraban y lo eran un punto cazatalentos, ¿no? Que buscaban escritores innovadores y que la crítica había rechazado por no escribir, según la crítica, verdaderas novelas, ¿no? o que otros, incluso que otras editoriales habían rechazado. Entre ese grupo de escritores, ahora los vamos a ver en una imagen, estaban Michel Buteau, Robert Pinget, Claude Ollier, todos contemporáneos de Robbe-Grillet, y otros un poco mayores como Nathalie Sarraute, que publicó una obra en Minuit en 1956 que se llamó La Era de la Sospecha, que tiene mucho que ver con este tipo de literatura, porque una de las cuestiones que vamos a ver con Duras específicamente es que el lector sospecha de lo narrado, sospecha del narrador, sospecha de la autoridad de la voz narrativa, ¿no? Y esto entonces, este texto de 1956 de Nathalie Sarraute, de La Era de la Sospecha, viene a ser como una especie de teoría anticipada de lo que luego sería la escritura de estos escritores. ¿Qué tenían en común todos estos escritores? Que sin embargo tenían estilos muy disímiles. Todos
lo que hacían, podemos decir que todos desafiaban los códigos de lo que se consideraba la novela en Francia en los años 50, por eso los críticos lo llamaron antinovelas a sus obras, ¿no? O a literatura contemporánea, ¿no? Y este grupo recibió varios nombres, escuela, ¿no? Escuela de rechazo, porque rechazaban ciertas categorías como la de personaje, la de historia, escuela de la mirada, escuela objetivista, esos nombres que ya han aparecido en la clase de hoy. Lo que sucedió con estos escritores es que Émile Henriot los bautizó en 1957, en un artículo que escribió para el diario Le Monde, nuevos novelistas, ¿no? Lo que él hizo en ese artículo es trabajar con dos novelas que acababan de salir. Una era La celosía de Rob Grillet y otra era Tropisme de Nathalie Sarraute. Y lo que hizo básicamente, y esto lo vamos a volver cuando estemos terminando este capitulito, es englobar estas dos novelas que no le habían gustado nada y decir que no se trataba de novelas, sino en todo caso de una nueva novela, ¿no? Entonces, lo que sucedió luego con este título de nueva novela que le puso Émile Henriot en Le Monde a este grupo de escritores, fueron dos cosas. Primero, que el Lindon, el editor de Minuit, muy hábilmente convirtió ese mote negativo en un sello y una marca, y él se convirtió entonces en el editor de la nueva novela en Francia. Lo que hizo como movimiento muy simple fue ponerle una mayúscula a nueva, nouveau, y una mayúscula a novela, roman, nouveau roman, y lo convirtió en una marca o en un sello. Y luego la revista Esprit, en 1958, le dedica un capítulo doble entero a estas novelas, que lo que hacen celebratoriamente es no contrastarlas respecto de la tradición de la novela francesa, que era lo que hacían los críticos más conservadores y los que determinaron que esto no era literatura, no era novela, y lo sitúan en la línea de Kafka, de Faulkner, ¿no? Hablan de una literatura higiénica o quirúrgica, ¿no? Una descripción higiénica o quirúrgica. ¿Qué tenían en común entonces estos escritores? Con Rob Grillet a la cabeza, que no respetaban la linealidad de la intriga, que sostienen y promueven que el lector sospeche del autor, que no sigan una línea recta de evolución, sino más bien un espiral cíclico que se renueva con recursos formales que hasta ese momento no se habían utilizado, que tiene una nueva concepción de la raza humana o del hombre, y esto es una cosa que sostenían teóricamente. Lo que sostenían teóricamente era que el hombre o la raza humana había cambiado y que la novela que reflejaba esa nueva realidad también tenía que ser diferente, ¿no? Entonces, que esa descripción de objetos se desligaba de lo que se consideraba en ese momento personaje, para centrarse en un objeto que prima, ¿no?, sobre la imagen del hombre. Entonces, estos novelistas que se corresponden al Nouveau Roman son unos escritores innovadores y dispares que tenían en común publicar en la editorial Minuit, gracias sobre todo a la complicidad que se había establecido en ese momento entre Lindon y el consejero editorial Rob Grillet de esa casa de edición. No fue una escuela, no fue un grupo, no fue un movimiento, sino una entidad fluctuante que quedó unificada provisoriamente cuando en 1957 Henriot la bautizó, y en realidad cuando luego Lindon toma ese bautismo y lo convierte en una marca, ¿no? Ese número de integrantes, como vamos a ver, iba fluctuando, algunos entraban y salían. Duras es muy esquiva respecto de este movimiento,
pero hay algunos elementos que nos permiten situarla, como algunas preocupaciones estéticas sobre todo, que nos permiten situarla dentro, por eso la menciono, y además porque ella todo el tiempo coqueteaba con eso, ¿no? Ella en las entrevistas decía que no formaba parte, pero luego en las compilaciones críticas se dejaba que su obra fuera leída a partir de este grupo, ¿no? Entonces este grupo fue creciendo, fue ganando aliados. En 1960 Soler funda la revista Tel Quel, que le brinda un gran apoyo a Robbe Grillet y que se consolidan como una alianza, digamos, Tel Quel, Nouveau Roman. Y aquí hay personajes que son importantes en esta historia, algunos Jean Ricardou, que formaba parte de Tel Quel y del Nouveau Roman, y que se convierte en el teórico de este movimiento. Algunos otros que sostuvieron este movimiento, este grupo, esta manera de escribir, en realidad, fue Michel Foucault, ¿no? En un artículo en la revista Critique, en la que sostiene la importancia de Robbe Grillet y que la sitúa en proporción con la cuestión de la obra que plantea, digamos, que es toda una cuestión contemporánea, ¿no? Que es una cuestión crítica respecto del lenguaje, dice Flaubert en ese artículo, y que hay que pensar, digamos, estas figuras respecto del lenguaje, respecto de un estilo, de temas descriptivos que Robbe Grillet pone en primera plana. Finalmente, entonces, digamos, por una nueva novela, son estos artículos que Robbe Grillet escribió primero para su columna del Express, que luego terminaron con esta forma retrabajada aquí en esta compilación de artículos. Lo que a mí me interesa también es una cosa que dice Robbe Grillet en una entrevista que le hacen en 1967, y él lo que dice parecía que los lectores buscaban en mis libros algo que no estaba en mis libros, digamos, y que en esas condiciones lo único que podían hacer esos lectores que iban a buscar cuestiones muy particulares a sus libros, lo único que podían hacer era condenar lo que había ahí, ¿no? Porque no había ahí lo que ellos iban a buscar a priori en esos libros. Entonces, que por eso se puso a escribir artículos sobre literatura que respondían justamente a las críticas que él había recibido a propósito de Le Voyeur o de la silosía, y que finalmente, digamos, se los consideró esta especie de manifiesto del Nouveau Roman. Lo que dice a grandes rasgos Robbe Grillet en estos artículos es, en primer lugar, dice que él no es un teórico de la novela, o sea, esto lo señala varias veces, que lo que le hace es defenderse de las críticas y que para eso sí elabora una especie de teoría, pero que no es un teórico. Y lo que dice finalmente también es que lo que ellos hacen es rechazar viejas formas narrativas, que es la cuestión donde confluyen todos estos novelistas, y defender el derecho de todos a crear nuevas formas literarias, ¿no? Que además lo que él dice interesante es que la novela siempre es futura, siempre es una nueva forma. Entonces, lo que yo quiero traerles en último lugar es unas pequeñas ideas que me parece que se van encontrando en todos estos artículos de esta compilación, que se llama ¿De qué sirven las teorías?, el primero de los ensayos, y voy a rescatar algunos pocos conceptos que hay allí para que ustedes después los sigan trabajando en los artículos que yo les dejé en la bibliografía. El primero es la noción de modelo, ¿no? Porque hay una cuestión clave, que es que los acusan de no escribir literatura francesa, lo que hacen es tener un modelo literario, que es el modelo balzaciano, el modelo flaubertiano, y lo que ellos hacen en realidad es tomar otros modelos, ¿no? Toman como modelo a Kafka, toman como modelo a Faulkner, y justamente pensaba también en el texto de Borges de los precursores, ¿no? Que lo pueden leer y poner en relación con este debate también, que es muy interesante.
El siguiente punto que ellos toman es la idea es la idea de la evolución, que dice que las formas novelescas están vivas y siempre evolucionan. Que claro que los héroes kafkianos tienen poco que ver con los héroes balzacianos, pero eso tiene que ver con la evolución literaria y la evolución misma del mundo que la literatura refleja también, ¿no? La tercera cuestión es la del concepto paraguas, que es una crítica muy fuerte que él le hace a la crítica, que es que encontraron una categoría muy cómoda, esta de nueva novela, para hablar de todos estos escritores que en realidad son muy diferentes entre sí, pero que no sabían dónde poner. Entonces, que es como una idea de que no es una categoría, sino una especie de concepto en el que cómodamente ponen a todos los que no saben cómo leer o cómo interpretar, ¿no? Y a todos aquellos que están buscando nuevas formas novelescas, es una manera de englobarlos sin trabajarlos. Y finalmente, el último concepto es el concepto de lo nuevo. Y lo que dice Rombrier respecto a esto es que la novela siempre fue nueva. Desde que existe la novela, siempre fue una nueva novela. Que Flaubert escribía la nueva novela de 1860, que Proust escribía la nueva novela de 1910, y que no existe una obra maestra en la eternidad, sino que son solamente obras dentro de la historia. Y que cada novelista y cada novela tiene que inventar su propia forma. Con esto les dejo a ustedes para seguir explorando estos artículos, estos ensayos, y pasamos a esto de que ya les fui anticipando, o sea que no me voy a detener tanto, ¿qué es el Nouveau Roman? Es una escuela, es un movimiento, es un grupo, es una editorial. Y aquí les traigo una idea nueva, que es que esto es una foto, ¿no? Una imagen de grupo. Esta foto que tomó Mario Dondero en 1959, como les contaba antes, es un pedido de la revista L'Illustrazione, una revista italiana, que le pide a este fotógrafo que haga una nota sobre este nuevo grupo de escritores sobre el que se estaba empezando a hablar mucho. Dondero lo llama a Landon y le pide que reúna frente a Edición de Minuit a los escritores de la nueva novela. Landon accede, los reúne, y a eso se debe también la presencia ahí de Samuel Beckett, que era casi invisible, y eso era una operación mediática de Landon, que era muy hábil, ya se los dije y se los repito, y reúne a todos los escritores frente a la editorial. Ahí Dondero saca una primera foto, que les pido disculpas, pero no existe un registro, no encontré una foto mejor. Es una foto como muy futbolística, muy escolar, de todos como formados frente a Edición de Minuit. Finalmente la que queda es la otra foto, la que vimos antes, la que están todos como más dispersos y sin un orden preciso. Esta foto es muy importante. Acá están Robbe-Grillet, Claude Simon, Mauriac, Landon, el propio Landon, que es el que está mirando para afuera, porque Butoh, que acababa de ganar el premio Renaudot, no llegaba y lo estaba esperando. Pincher, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute y Claude Ollier. Y Butoh no llega porque Butoh estaba negociando su pase a otra editorial en ese momento, entonces hay una cuestión ahí también que hace que no aparezca en la fotografía. Lo que sucedió es que algunos empezaron a decir que se tenían que ir, que tenían otros compromisos, y Dondero, aunque Butoh no hubiera llegado, decide tomar esta fotografía, que es la que finalmente se publica en el diario italiano. Hay otras imágenes de la serie en las que sí aparece Butoh, que llegó más tarde, pero la que no aparece en ninguna de las fotos es Marguerite Duras. Sin embargo, y a esto quería llegar, como cuando yo les mencionaba la inscripción de Duras es problemática dentro de este grupo, es problemática porque ella misma se sitúa fuera y adentro y no se deja englobar dentro de este grupo, pero además es problemática porque cada vez que se habla, o por lo menos todas las referencias que yo encontré en los estudios que se hacen críticos sobre esta fotografía, en los ensayos, en los estudios
de teoría literaria o de crítica literaria, cada vez que se toma esta fotografía, a Duras se la menciona como una de las grandes ausentes junto a Butor, que no está en esta foto, pero sí en parte de esta serie. Duras no está en nada, pero sí aparece como una presencia velada, obturada, cada vez que se hace referencia a esta fotografía. Entonces, a mí me parece, primero, por un lado, que esta fotografía es importante porque se suponía que quería ser el testimonio de un grupo y finalmente no termina siendo el testimonio, sino termina siendo la única descripción o la única definición más estable de este grupo, ¿no? Que, digamos, esta idea, que esta imagen accidental, además de ser una de las grandes fotografías de grupo literario, una de las más importantes, es el inventario de referencia o la única definición estable del Nouveau Roman, que ni el discurso crítico ni el análisis literario nunca pudieron identificar claramente. En cambio, en esta imagen queda como visible para la eternidad esta conformación en grupo. Entonces, finalmente, lo que inicialmente esta foto quería representar o dar testimonio termina siendo la encarnación misma, y lo que me parece interesante es que estos escritores, a los que se llamó la escuela de la mirada, tengan como punto fundacional esta fotografía, que no es otra cosa que una mirada, ¿no? El pase a través del objetivo de la cámara y de la mirada de un fotógrafo. Entonces, con esto quería terminar sobre esta fotografía, la idea de que esta imagen, que es una mirada también, configura, conforma a esta escuela, o lo que se llamó en alguna de sus denominaciones la escuela de la mirada. Para continuar entonces con esta clase, quería contarles una historia que es la que tiene que ver con el catálogo de edición de Minuit. El catálogo de un editor es un objeto que debería, digamos, o que pretende reunir el conjunto de todas las obras publicadas. El problema es que algunas veces esos catálogos olvidan o omiten algunas de las obras justamente que las editoriales publican. Entonces, este catálogo del editor es un objeto aparentemente anodino, que lo que hace es juntar en una misma publicación todos los libros disponibles para que el lector pueda consultar la posibilidad de comprar algunos libros de la editorial. Tiene entonces una apuesta supuestamente comercial, un fin comercial, que es la lista de todos los libros que un lector puede ir a buscar, puede comprar. Hay también en algunas fechas simbólicas o particulares un libro catálogo en el que los editores deciden reunir como el catálogo de los fondos de la editorial. Ya no es entonces el catálogo de los libros disponibles, sino el catálogo de todos los libros publicados por una editorial, ¿no? Una especie de libro de libros que también trazaría el retrato de los editores. El problema es que si comparamos la lista de los libros efectivamente publicados por un editor o por una editorial y los libros que aparecen en el catálogo, vemos que hay algunos faltantes y que esos libros no coinciden con los archivos de las publicaciones, ¿no? Entonces, ese objeto, digamos, que en principio era anodino, se revela como un objeto absolutamente construido, ¿no? Hay una experiencia sugestiva que un investigador lo hace, que es comparar los libros que publicó Gallimard con los libros que Gallimard dice que publicó, y por supuesto no coinciden, hay diferencias entre una y otra y hay algunos olvidos que son especialmente significativos, ¿no? Entonces es un objeto construido que lo que busca es imponer cierta visión del editor. Entonces lo que vamos a empezar a pensar es qué visión del editor quiere tener Lindon, quiere tener Minuit y qué efectos de lectura tiene sobre los libros, ¿no? Entonces esta construcción del catálogo es una práctica editorial singular, es un libro abierto que se va enriqueciendo con nuevas obras, ¿no? Se van sumando las obras que se van editando en versiones sucesivas de ese libro catálogo, ¿no? Y entonces, bueno, eso, pensar qué imagen del editor da esta publicación o este libro que existe. Lindon y Maspero, que era también
participantes de la edición de Minuit, tienen en el momento en que deciden hacer el catálogo de los fondos de la editorial un olvido muy significativo. Digamos, hay una de las colecciones de la editorial que nunca entra en ese libro. La colección se llama Les Grandes Réussites Françaises, ¿no? Entonces, y es una colección en la que se trabajan con grandes escritores del cine, sobre todo guionistas muy venidos a menos, y les piden que escriban sobre libros populares que se venden a un precio muy bajo, sobre lo que ellos llaman les grandes réussites françaises, los grandes éxitos franceses. El Bon Marché, que era el primer gran negocio francés, como una especie de tienda Harrods, sobre la bicicleta, sobre la legión extranjera, sobre el queso, o sea, libros temáticos escritos por escritores con muchas capacidades, pero muy venidos a menos, que necesitan, digamos, la cuestión económica que esos libros le tienen. Esto también está en relación con el lanzamiento, por ejemplo, en ese mismo momento, 1953, de la colección del Livre de Poche, los libros de bolsillo, la edición de bolsillo de la editorial Hachette, ¿no? Entonces había como movimiento hacia las versiones populares baratas de libros, ¿no? Entonces lo que hacen es, como justamente les decía, eligen algunos editores que estaban alrededor de Edición de Minuit, gravitando alrededor de la editorial, y les hacen esta propuesta económicamente interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese libro? Esa colección de libros que no aparece en el catálogo, ¿no? Esto quería ponerlo en relación también con otra cuestión que aparece puesta muy en valor en el catálogo, ¿no? Como hablamos de un olvido, también hablamos de que se pone en valor en el catálogo, y lo que se pone muy en valor en ese catálogo es la Guerra de Argelia, en realidad las publicaciones de la editorial en contra de la Guerra de Argelia. Entonces, ¿qué hacen con la Guerra de Argelia? Ellos editan un libro que se llama La Question, que es de Henri Alleg, que es un libro clandestino, digamos, que escribe Alleg desde Argelia en unos papelitos que consigue estando preso. Va pasando esos papelitos, y esos papelitos finalmente llegan a Francia de manera clandestina, y la editorial los publica en esta obra, que es como la obra acontecimiento de 1958. Presten atención al año, que ya vamos a volver. Y entonces, en el catálogo de 1958, Edición de Minuit pone en valor absolutamente esta obra, ¿no? Que la acompaña de un adresse solennelle à Monsieur le Président de la République, o sea, una carta dirigida al presidente de la República, que, digamos, protestan en contra de la prohibición de la circulación de este libro, que era muy crítico respecto del que hacían los soldados franceses en Argelia, y ese libro está prohibido en Francia. Entonces en el catálogo está esta carta al presidente de la República pidiendo explicaciones por esta prohibición de circulación, y además poniendo como una gran banda arriba del título de la cuestión que dice: este libro fue publicado clandestinamente y tiene varias ediciones clandestinas porque no lo podemos hacer circular y publicar en Francia, ¿no? Entonces este libro también llega a otros países a raíz de traducciones, y bueno, es como un gran acontecimiento político editorial, digamos, este libro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el catálogo de Edición de Minuit? Por un lado, se olvidan de esta colección, que es una colección muy rendidora económicamente, y por otro lado se pone en valor
las críticas muy fuertes a la intervención francesa en Argelia. Entonces, por un lado, como una especie de negación de la dimensión económica de la literatura, o sea, esta gran casa editorial de los editores vanguardistas, de los escritores vanguardistas, de esos escritores poco leídos, difíciles, con búsquedas estéticas novedosas, tienen, por otro lado, esta cuestión de como negar la dimensión económica de la industria editorial, ¿no? Como si fuera que para convertirse en un gran editor de libros no hay que ser un comerciante de libros, ¿no? Por eso esas ediciones baratas y populares se olvidan en el catálogo de los fondos de la editorial, y por otro lado se pone en primer lugar esta idea de, piensen que son los años 50 en Francia, todavía no es 1968, todavía no llegó el Mayo francés, pero esta idea ya era pregnante, digamos, esta idea del escritor comprometido, muy engagé, ¿no? El écrivain engagé, muy representado en la figura, por supuesto, de Sartre, que como ustedes ven, firma esa solicitada al presidente de la República. El tema que vemos principalmente, y acá lo tienen en la pantalla, es que los libros se publican con la misma tapa, ¿no? La versión, digamos, política en rojo, las ficciones en azul, pero este libro de Henri Alleg, En contra de la guerra de Argelia, y Moderato Cantabile, se publican el mismo año y con la misma tapa, ¿no? Entonces este libro que denuncia la tortura durante la guerra de Argelia, vamos, mi pregunta es si no, en un punto, ¿no? Toda esta cuestión editorial del gran editor, de la cuestión política y la cuestión contestataria, esta intervención militar en Argelia, no contamina, ¿no? Por un efecto de formato editorial, no contamina o no predispone a los lectores de Marguerite Duras a cierto tipo de lecturas o a cierto tipo de ideas, ¿no? Esa es una pregunta que yo lanzo, ¿no? Como este editorial que tanto pone en valor esta cuestión y que además señala a través de un formato muy escueto y absolutamente similar, reúne estas dos tapas, digamos, si no hay una contaminación, al menos visual, de todo este ambiente político de este gran editor, ¿no? Entonces, esta literatura comprometida, digamos, no por sus temas, ¿no? Lo que publican finalmente Minuit es una literatura comprometida, engagé, no por sus temas, sino por la escritura que promueve, ¿no? Esta escritura blanca, que disocia los géneros, ¿no? Y además se intercala con este otro programa de publicaciones, que son estos de tapa con títulos rojos, que se llaman Documents, ¿no? En contra de la guerra de Argelia. Entonces, la pregunta es si no hay una contaminación o alguna cuestión que pueda hacer que la literatura que publica esta editorial se lea de una manera particular, también porque está todo este trasfondo editorial, ¿no? Y hay otra cosa en esta historia, y con esto termino, y ahí yo les puse también un artículo que pueden consultar, está en internet, de Anne Simona, que se llama La literatura tomada por la historia, el Nouveau Roman y la guerra de Argelia, en las ediciones de Minuit, que desarrolla, por supuesto, esta idea de contaminación, de un efecto político sobre la literatura, ¿no? Y la última historia que les quiero contar respecto de la edición de Minuit es la historia de las fichas de lectura de la editorial. Entre 1955 y 1959, Rob Grillet, que era el consejero de la editorial, escribe 650 fichas de lectura de los 650 libros que recibe en ese momento para publicar, ¿no? Cuando es el director literario.
De esos 650, Robbe-Grillet rechaza 648 y publica 2 de esos libros, ¿no? Y la fórmula lapidaria que inventa Robbe-Grillet para rechazar los libros que no quiere publicar en Minuit es pas dans le cadre, ¿no? Entonces le responden al que presentó el trabajo, bueno, su libro es muy interesante, pero pas dans le cadre, no está en el marco de la editorial, ¿no? Esa es la fórmula lapidaria y absolutamente escueta. ¿Qué quiere decir, no? En el marco de las colecciones, en el marco de las búsquedas novelísticas, ¿no? Entonces, la idea es que hay una cuestión estética detrás de lo que publica la editorial Minuit, ¿no? Finalmente, también lo que les quería mostrar es, digamos, que todos los libros de Minuit se publican con el mismo formato. Entonces, también si no hay una cuestión de formato, ¿no? De acercamiento de ciertos títulos que tienen poco que ver a partir de ese formato, ¿no? Entonces, finalmente, lo que yo quiero que les quede de esto es que y les dejo para eso el catálogo del editor, es este objeto del que yo estaba hablando hace un ratito, es que la edición de Minuit publica una serie de escritores entre 1952 y 1960, y esos escritores son los escritores del Nouveau Roman, ¿no? No es otra cosa sino los escritores que tienen todas estas connotaciones que yo acabo de traer, ¿no? La historia del olvido de estas grandes réussites françaises, que son estos libritos que están viendo ahí, sobre la Torre Eiffel, sobre el Bon Marché, sobre la ópera, bueno, todos estos libritos. Y, digamos, todo este mundo de escritores tiene como trasfondo una fuerte posición política de la casa editorial en la que escribe, en la que publican, y además esta negación de la dimensión económica. Esto para como las marcas del editor, que a mí me parecen una cuestión fundamental en el texto. Finalmente, esta clase ya está siendo un poco larga, les voy a hacer algunas notas sobre el pase de Duras de Gallimard a Minuit, para después seguir, como les dije, entrando al texto ya con nuestra última idea de la clase. Lo primero que les traje es una cita de Jean-Marie Guillemot, de un libro que se llama De la lectura como producción de sentido, en prácticas de la lectura. Lo que dice es: leemos diferente si se trata de un Gallimard o de una edición de Minuit. Esto significa que la reputación de esas editoriales prepara una escucha, que es más o menos la idea que yo les traía a partir del texto de Anne Simonin, de esta idea de que hay todo un efecto de contaminación de cuestiones extraliterarias en la recepción de las obras, ¿no? Esto no tiene que ver con lo que sucede en los textos dentro de la diégesis de las novelas, sino tiene que ver con más una cuestión de la industria cultural, la industria editorial, y qué sucede con el objeto material del libro, con su recepción, con los efectos de lectura. Y entonces, el paso de Duras de Gallimard a Minuit está marcada por algunas cuestiones. Hay como cierta confusión sobre a qué casa editorial pertenece Duras, sobre todo porque 3/4 partes de su obra literaria y teatral son publicadas en Gallimard, pero el gran éxito editorial de Duras es El amante, en 1984, y ese libro ella lo publica en edición de Minuit, y Liendon tiene, el editor, mucha repercusión y, digamos, mucha injerencia en toda la cuestión mediática que se montó a partir de ese libro. Con ese libro, una cuestión que terminó desgastando mucho la relación entre ellos y disgustando mucho a Marguerite Duras, que terminó hablando bastante mal de Liendon hacia el final de su relación. Entonces Duras
Antelme, que era su primer marido, y Dionys Mascolo, que fue el padre de su hijo, trabajaron en Gallimard, trabajaban para la colección de la Pléiade y eran muy cercanos a la familia Gallimard y a Raymond Queneau, que en ese momento era íntimo de Duras y trabajaba para Gallimard, y ella por eso ahí publicó gran parte de su obra, con algunas infidelidades como esta de 1958, Moderato Cantabile. En 1969 también se va de Gallimard y publica Détruire, dit-elle, y a partir de 1974 publica varias obras fuera de Gallimard. La más conocida es El amante en 1984 y hasta 1987 con Les Parleuses, que también publica en Minuit, ¿no? Entonces, digamos, por insignificantes que puedan parecer estas, digamos, idas de Duras a lo de Landon, la historia literaria le otorga, digamos, a estas infidelidades a Gallimard bastantes consecuencias, sobre todo en la obra de Duras. Primero hay una cuestión, que es esto que yo les mencionaba antes, que Duras en muchas ocasiones se dice no formar parte del Nouveau Roman, pero lo cierto, y lo que dicen los biógrafos de Duras sobre todo, es que en 1958, cuando ella se va de Gallimard y se une a Minuit, lo que hace es beneficiar a su carrera literaria de toda la publicidad que tenía en ese momento. Ya lo vieron con el fotógrafo, la revista italiana, toda esta cuestión de que se hablaba mucho en la prensa del Nouveau Roman, ¿no? Igual ella termina diferenciándose en 1963 del grupo con una frase muy llamativa que dice que ella prefiere asumir los riesgos de un error personal que los riesgos codificados de los errores de los demás, ¿no? Que le parece interesante la experiencia del Nouveau Roman, pero que según ella, digamos, nunca va a llegar a ser un gran movimiento literario, ¿no? O sea, eso es como su rompimiento oficial en 1963, ¿no? Entonces eso es lo que termina de marcar su diferencia novelística, si quieren, respecto de los que sí aceptaron la etiqueta del Nouveau Roman. Entonces, los cambios, digamos, este cambio sobre todo de casa editorial de Duras tiene, me parece, implicancias menos literarias que prácticas. Primero se debe a una contingencia, ¿no? Por un lado, amistades, encuentros, cuestiones contractuales, cuestiones financieras. Cuando se publica su segunda novela, que es La Vie Tranquille, en 1945, Duras queda bajo el control, digamos, de la familia Gallimard, pero hay mucha correspondencia entre Duras y los Gallimard, en lo que ella dice lamentar que no la pongan como en primera plana de sus libros, ¿no? No la benefician de reimpresiones urgentes. En esos momentos, 1945, la Segunda Guerra, el papel estaba racionado, los editores tenían que decidir qué libros reimprimían porque disponían, digamos, de poco papel. Había una cuestión también de que la policía nazi en algunos momentos de la Segunda Guerra, cuando ocuparon París, también tenía una injerencia sobre qué se publicaba y qué no. Los Gallimard tenían bastantes permisos, pero de todas maneras, digamos, era toda parte de una negociación, ¿no? El conseguir papel y el poder publicar ciertos libros. En ese momento, Gallimard reimprime un libro de Queneau y reimprime un libro de Aragón y no un libro de Duras, que siempre estaba en aprietos financieros, ¿no? Entonces, igual se dice que los Gallimard le ayudaban bastante, que le daban bastantes adelantos, bastantes pagos extra por sus libros, pero así todo, digamos, Duras deja a Gallimard y se va a Minuit. Lo que dicen que es interesante ver esta novela es que tenía unas deudas y que tenía que pagar las lecciones de piano de su hijo, y eso lo van a ver en Moderato Cantabile, ¿no? Entonces, bueno,
a pesar de de las ayudas financieras, Duras decide ir a probar a la casa del vecino, digamos, y publica Moderato Cantabile con Lindon. Ella también en algunas entrevistas dice que la llamaban por teléfono, que la llamaron 20 veces por teléfono para que se fuera con ellos. Bueno, por supuesto que esto la benefició en un punto, no solo las amistades y las afinidades que tenía, también respecto de la posición de la editorial de Minuit en contra de la guerra de Argelia, lo que ella admiraba a Beckett y en ese momento también a Nathalie Sarraute, la influencia de Maurice Blanchot, de Georges Bataille, ¿no? Y de todo el grupo de la revista Crítica que estaba alrededor de Minuit, ¿no? También Alain Robbe-Grillet había recibido por Le Voyeur el premio de la crítica, como les conté al principio. Butor había ganado el Renaudot por la modificación, bueno, y además, digamos, este elemento extraliterario que juega un rol también, que es la línea, como Minuit se alinea a través de su colección de documents en contra de la guerra de Argelia, ¿no? Como toma una posición hostil a la guerra de Argelia. Entonces, eso es un poco la historia de Duras en Minuit, hasta que rompen finalmente relaciones, un poco, como les decía, enojada y disgustada por toda la operación mediática que hubo alrededor de el amante. Esto, por supuesto, le permite a Duras haber pasado a Minuit ciertas cuestiones literarias, ¿no? Cambiar el argumento narrativo hacia otro momento de su escritura, ¿no? Como que se acentúa esa escritura blanca según la etiqueta de Roland Barthes, ¿no? Y además, por supuesto, digamos, si pensamos en, como diría Umberto Eco, las bibliotecas o las enciclopedias con las que cada lector toma un libro, lee un libro, recibe un libro, por supuesto que las bibliotecas personales de los lectores de Minuit estaban absolutamente influenciadas, ¿no? Contaminadas por otras escrituras, ¿no? Vamos a ver el trabajo que Duras se permite hacer con los diálogos en Moderato Cantabile, la cuestión de ir como despistando lo genérico, cómo se va ya hacia el teatro, ¿no? La forma en que los personajes se comunican, cómo se multiplican las frases nominales y estrictamente informativas, las didascalias, ¿no? Todas estas cuestiones también se permiten publicadas, digamos, en esta editorial. Entonces, yo creo que ya cerramos el punto de vista de edición de Minuit y pasamos a este concepto que yo les había traído al principio de Gérard Genette, que es el concepto de umbral o de seuil, que lo que dice Genette, como les contaba, que toma todos los fragmentos de texto que participan del objeto libro y los analiza y ve cómo dialogan, cómo se comunican y qué efectos de lectura tienen sobre el propio texto. Entonces es como esta especie de zona intermedia marcada por el título, el subtítulo, la dedicatoria, que van trayendo informaciones a la lectura, ¿no? Como la idea también del formato que yo les mencionaba cuando hablábamos de la editorial. Como esta zona intermedia de transacción, dice Genette, y utiliza un concepto espacial también para hablar de estos fragmentos de texto, que es una frontera, un umbral, que es el nombre que él le da al texto, y un vestíbulo que toma de una cita de Borges, ¿no? Y me interesa esta idea de la noción espacial, porque además frontera, vestíbulo, umbral, sobre todo vestíbulo, y es esta idea de
un lugar de paso, un lugar liminal y un lugar un poco intermedio, ¿no? Ni afuera ni adentro. Y entonces para Duras yo quiero traer un paratexto particular, digamos, un concepto particular de umbral, que es la noción del umbral fotográfico, porque lo que yo les quiero mostrar ahora es una de las tapas con una fotografía de la tapa de Moderato Cantabile. Una fotografía, por supuesto, no es un texto, sin embargo, se puede leer, es una invitación a interpretar, ¿no? Se puede considerar, y también es una especie de objeto frontera entre lo textual y lo icónico. Entonces, lo que yo les quería traer a partir de este concepto que yo adapté del concepto de umbral de Geneta al concepto de umbral fotográfico, es la foto de tapa de 1980. Esta es la edición de 1980 de Minuit. En 1958 el libro se publica con esa lacónica y simple tapa blanca de la editorial, con ese formato que le dan la editorial. Y en 1980 se agrega a la tapa esta foto de Boris Lipnitsky y Roger Violet, que es una foto que tomaron en 1955 en el departamento parisino de Duras, y es una foto que, como ven, las del lado, forma parte de una serie, ¿no? No es una foto. Y lo que se ve ahí es Marguerite Duras en su mesa de trabajo, tipeando, leyendo, escribiendo, ¿no? Una escena típica del escritor dentro de su biotopo, en su escritorio. Es una escena muy común en la iconografía de los escritores, el escritor escribiendo, la main à la plume, ¿no? Con la pluma en la mano. El tema es que la iconografía de Duras se ha utilizado mucho para ilustrar los libros de Duras, sobre todo los libros biográficos de Duras. El problema aquí es que esta fotografía de la escritora escribiendo, ¿no? En su mesa de trabajo al menos, porque está esa máquina de escribir ahí que vemos como un poco recortada de la escena, pero todavía ahí en la escena conformando esa imagen de la escritora en su mesa de trabajo, ilustra un libro que no tiene nada que ver con la biografía y ni siquiera podríamos pensar con el acto mismo de escribir. Entonces, ¿qué indicaciones, qué indicios, qué efectos de lectura tiene esta imagen para pensar en el texto? Primero, por supuesto que pone el acento o pone en el foco el acto de la creación literaria. Pero además lo que hace esta tapa es traer la idea de que la obra es una especie de reliquia autoral, ¿no? Como que la obra emana de esa mano que escribe, y Duras no sabemos si esta foto la convierte en el personaje de Anne de Barrère, por ejemplo, o si en cambio el efecto de lectura que podríamos pensar que provoca es que la convierte en una titiritera de su personaje. Ahora, lo que a mí me interesa es que esta foto, fácilmente rastreable, se encuentra inserta en medio de una serie, ¿no? No es una foto única como la escritora tomada infraganti escribiendo, sino que hay toda una serie de fotografías, yo puse acá 3, pero hay más también, que lo que hacen es un poco armar una contradicción, por un lado, entre la pretensión natural de haber captado a la escritora en el momento de la creación, y por otro lado también la dimensión artificial de este efecto de escena creada para el registro fotográfico de esta escritora. Entonces, lo que vamos a ver en la clase que viene vamos a entrar directamente en la novela, vamos a analizar la novela Moderato Cantabile con un montón de las cuestiones que trajimos hoy, un montón de indicios que nos permiten pensar en la novela. Y otra cosa que quiero decir antes de terminar es que Duras, en una entrevista muchos años después de Moderato Cantabile, dice que lo que ella cuenta en tercera persona en esa novela es algo que a ella le pasó, ¿no? Esa relación absolutamente violenta y pasional es algo que a ella le pasó y que nunca lo contó de otra manera, que la primera vez en la que se animó a contar eso fue en tercera persona en esta novela. Entonces ahí vuelve esta noción de personaje de su propia obra, que es una presencia
constante y que ya después va a poner en primer plano en 1984 cuando publica El amante, que es su especie de autobiografía. Eso es un problema para analizar en otra clase.